Shalom a todos, bienvenidos. Un nuevo capítulo de nuestra serie de astrología judía. Este capítulo va a estar dedicado a seguir analizando aspectos de astrología financiera. En este caso, la astrología financiera asociada a la carta astral. En la clase anterior vimos lo que implica en una carta astral la casa número 2, que es bienes y posesiones de la persona. Pero también en esa clase dijimos que esa es la primera de 3 casas que tocan los asuntos materiales del ser humano. Ahora vamos en este capítulo a estudiar la casa número 6. La casa número 6 aborda el trabajo. Una cosa es el mundo de las posesiones materiales y otra cosa es los medios de subsistencia, cómo puede llegar a ser el trabajo de la persona, la vida material de la persona, el servicio que la persona ofrece para obtener un beneficio económico, porque tenemos que entender que la prosperidad que cada persona merece en el mundo pues depende de un servicio que esa misma persona da al mundo. O sea, nosotros en tanto y en cuanto perfeccionemos nuestra forma de dar, también la forma de recibir va a ser mejor. Y aquí volvemos a uno de los conceptos cabalísticos elementales, que es el dar y el recibir. Y cómo es tan importante saber dar, aprender a dar. Muchas de las empresas, por ejemplo, que todos conocemos, se esfuerzan en tener mucha cercanía con su consumidor, en poderle dar valor agregado a su consumidor, en poder hacer parte a su consumidor del entorno o del mundo de su producto o de su servicio. Y quizás esto es importante aclararlo, porque muchas personas posiblemente están atrapadas en ese bucle de trabajar demasiado y recibir muy poco. Y quizás la solución está más por el lado de mejorar lo que yo doy al mundo y dar algo mejor para los demás. Cuando yo conecto con esa conciencia, en lugar de inmediatamente pensar qué puedo tomar del otro, algo cambia dentro de la economía de la persona. Un producto, y por producto podemos llamar a un objeto o a un trabajo. Un producto, repito, es el testigo físico de cómo está el alma de la persona. O sea que como hacemos nuestro trabajo, es como está nuestra alma. Y por eso, muchas veces, el trabajo de las personas, algunas veces se ve muy bien remunerado, otras veces se ve más o menos remunerado y otras veces se ve poco remunerado. Porque como todo en el universo tiene alma, pues el mundo de la materia también tiene su alma. Y lo que uno produce tiene alma, uno le imprime el alma. Por eso muchas veces uno dice, yo le meto el alma a lo que hago, porque es literal, no es una frase vacía, no es una frase de cajón. Hay que colocarle el alma a lo que uno hace, a lo que uno produce, a lo que uno le da al mundo. Y si mi pensamiento es todo lo contrario, ver cómo le quito a la gente, mi producto va a carecer de niveles de alma. Con un maestro cabalista alguna vez hablábamos de esos conceptos asociados al árbol de la vida. Entonces, cuando una persona tiene una idea, voy a crear un negocio, voy a crear un proyecto, voy a crear un producto. Esa idea, Dios se la da a la persona directamente desde la Sefirá de Binah. Entonces, desde Binah llega ese primer intelecto de los mundos superiores. Y entonces la persona empieza a pensar cómo va a ser. A veces, generalmente, la persona piensa es en los recursos económicos que necesita para su proyecto, cuando eso al final es lo de menos, porque les aclaro, cuando una idea es buena para el mundo,
y esa idea está acompañada de la Torá, está acompañada de las misbot, está acompañada de buscar la bendición de los cielos, Hashem se encarga de colocar en tu camino todo aquello que tú necesitas para que esa idea se convierta en una realidad. ¿Mm? O sea que muchas veces la gente se frena porque piensa que el problema es conseguir dinero para la idea. Y no, muchas veces llega el inversionista, llega el préstamo, llega la oportunidad cuando la idea realmente va a impactar positivamente al mundo. Entonces, la idea surge de Binah. Y luego tiene que pasar por una sefirá que es oculta al árbol de la vida, que la conocemos como Da'at. Da'at es el conocimiento del bien y del mal. Entonces esa idea pasa por Da'at, y de lo que nosotros tengamos en nuestra alma como la concepción del bien o del mal va a depender para dónde va esa idea. Y aquí está lo interesante, porque si la idea va para Gesed, entonces estamos hablando de que esa idea va a ayudar al mundo, de que esa idea va a ayudar a construir sociedad, a construir positivamente y pues obviamente a tener ganancias. Pero si esa idea se va para Geburá en lugar de irse para Gesed, va a pasar todo lo contrario. Entonces, que la idea, en lugar de darle a la gente, va a ser para quitarle a la gente. Y de eso se trata muchas veces las empresas o los negocios. Muchos negocios empiezan con una muy bonita declaración de intenciones. Queremos servirle a la sociedad, queremos hacer un producto de calidad, queremos hacer un trabajo de calidad. Pero si el Da'at de la persona es negativo, entonces la persona ¿en qué está pensando? En cómo le quito yo energía a los demás. Y este cabalista me decía, el momento más peligroso de todo negocio es cuando llega el primer cheque, cuando llega la primer ganancia. Porque entonces se revela Da'at en la persona dueña del negocio o la persona que está trabajando en una empresa o lo que sea. Porque si Da'at revela algo positivo, entonces la persona recibe el primer cheque y quiere mejorar su producto, quiere mejorar su servicio, quiere hacer las cosas mejor para servir a los demás. Si el Da'at lo que revela es Geburá, entonces el primer cheque va a hacerle pensar a la persona cómo ganar más dinero con menos esfuerzo. Y mucha gente no prospera por eso. No porque tenga mala suerte, no porque tenga las estrellas al revés, no porque Diosito la odie, no. Porque la persona está pensando en solamente recibir y no dar. Entonces es cuando la persona, por ejemplo, abre un restaurante. Y el restaurante el primer mes lleno total porque los mejores ingredientes, los mejores sabores, el esmero en la presentación del plato, la mejor atención, atienden rápido, buenos meseros, un negocio que se ve bien. Pero cuando Da'at se revela en ese negocio, y si el dueño del negocio piensa solamente en codicia, entonces el dueño del negocio empieza a pensar, no, vamos a comprar una carne de menos calidad, vamos a comprar unas salsas genéricas, vamos a bajarle aquí para yo ganar más. Y luego la gente se sorprende cuando dice, oh, de repente mi negocio ya no funciona, de repente mi negocio tenía muchos clientes y un día se fueron. Eso debe ser que me están haciendo algo, eso debe ser que me tienen envidia. Y no, simplemente la persona reveló, cuando a Hashem le mandó sustento, reveló lo que esa persona traía dentro de su alma. La revelación que estamos haciendo en esta clase es importante en ese sentido, en que uno tiene que analizarse a nivel de alma, qué tiene dentro de su alma, porque eso es lo que se va a ver reflejado en lo que haga en la vida
y eso es lo que se va a ver reflejado en sus ganancias, en su productividad, en cómo yo impacto positivamente la vida de los demás. Si la persona quiere ganar dinero, lo primero que tiene que pensar es en qué le doy yo al otro, no en qué quiero tomar del otro. Cuando uno va a un centro comercial, uno se da cuenta que pasa por vitrinas, va caminando y ve cosas bonitas, en verdad son bonitas, pero como que uno por dentro dice, sí, es muy bonito, pero no lo voy a comprar. No, no me interesa. En cambio hay cosas que salen al mercado a la venta y uno dice, sí o sí tengo que tenerlo. ¿Cuánto vale? No importa, lo voy a comprar, meto tarjeta de crédito, lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre un producto que todos quieren y un producto que uno lo ve bonito pero no lo lleva? Justamente todo lo que estamos hablando. Que el producto no tiene alma y que el producto mismo dice, yo te voy a quitar el dinero. El propio producto a nivel inconsciente revela su verdadera intención, si es aportarle algo positivo a la persona o simplemente quitarle su buen dinero. Para eso, con esta introducción un poquito extensa y apoyándonos en el árbol de la vida, es que vamos a estudiar esta clase, la casa número 6. Aries en casa número 6. Las personas que en su carta astral tienen Aries en su casa número 6 son personas que a nivel de trabajo despliegan una energía física muy fuerte. O sea, tienen gran energía, gran resistencia y en general cuando empiezan un trabajo lo empiezan con todo el ímpetu. O sea, empiezan con mucha energía, con positivismo, tienen una extraordinaria capacidad laboral, pero si la cosa no los satisface inmediatamente, también son de los que renuncian a la semana, renuncian a los 2 días, renuncian al mes y les cuesta tener continuidad en los trabajos. Entonces la persona que cuando yo veo una carta astral y la persona tiene una casa número 6 en Aries, lo primero que yo le recomiendo es tenga paciencia. Tenga paciencia que un árbol no se hace de la noche a la mañana. Sí, tú siembras la semilla, pero tienes que esperar a que aparezca el brote crezca y se convierta en un arbusto y luego en un árbol. Muchas personas en su vida económica cometen el error de la impaciencia y muchos buenos negocios terminan antes de tiempo, precisamente por esto. La persona que tiene Aries en casa número 6 está configurada en general para trabajo pesado en los que, por ejemplo, la actividad técnica incida. Entonces una persona que tiene Aries en casa número 6 podría trabajar en una industria, en un taller de automóviles o en áreas técnicas específicamente. ¿Qué tiene que cuidar la persona que tiene Aries en casa número 6? Los disgustos y la irritación en el trabajo. Se tiende una tendencia bastante marcada a tener irritación y a ser muy exigente con sus compañeros de trabajo y a veces a tener actitudes un poquito tiránicas en el trabajo. Aman trabajar en forma independiente, sin tener jefes, ya que existe predisposición para la rebeldía. La persona que tiene Aries en casa número 6 no le gustan los jefes. Entonces, lo más seguro es que en algún momento de su vida va a tener su propia empresa, su propio negocio. En cuanto a la salud, enfermedades periódicas de la persona que tiene Aries en casa número 6, cuidado con los problemas de la cabeza, básicamente. Y si la persona trabaja en un taller o en una industria, que tenga mucho cuidado con golpes o caídas. Tauro en casa número 2. La persona que tiene Tauro en casa número 2 tiene estabilidad, es perseverante en lo que desempeña. O sea, cuando la persona toma la decisión de empezar un trabajo, va hasta el final, no es de las personas que se rinden, no es de las personas que están cambiando de parecer, no. Ya tomó la decisión, se compromete con su trabajo y va hasta el final en ese sentido. Buscan una estabilidad en su vida y por eso buscan un trabajo que les genere seguridad y solidez. Lo que más ama la persona que tiene
Tauro en casa número 6 es un trabajo estable, ojalá donde se pueda pensionar, ojalá donde, donde ya, digamos, no tenga que pensar en nada más, sino en la labor, donde no tenga incertidumbre económica ni laboral. Tienen facilidad para realizar trabajos rutinarios, que sean de largo tiempo y exijan paciencia. Son buenos en eso. Tienen laboriosidad y objetividad. Ahora, con respecto a la salud, tienen que cuidarse de la garganta, el cuello y las áreas de esa zona. Una cosa negativa que tiene la persona que tiene Tauro en casa número 6, que muchas veces se ancla a un solo puesto. Y es ahí, es su trabajo, y así se queje que le paguen poquito, no es capaz de dar el cambio. Son difíciles para cambiar de trabajo, porque se apegan mucho a lo que tienen. Entonces, cuando yo veo una carta astral donde la persona tiene Tauro en casa número 6, yo le recomiendo, tiene que buscar crecimiento laboral, tiene que, si su trabajo no le satisface, no sufra año tras año en lo mismo. Cambie, evolucione, no se ancle. Géminis en casa número 6. Su función en el trabajo es la de crear, comunicar y multiplicar. Son los comunicadores, son los que tienen facilidad para las labores intelectuales, que permanentemente les plantean retos y nuevas posibilidades. El problema de la persona que tiene Géminis en casa número 6 es que no tienen en general disciplina. Les cuesta la disciplina en lo laboral y eso los puede llevar al caos. Y también tengan cuidado con no revelar su vida personal en el trabajo. La palabra y la comunicación son el punto fundamental en el trabajo que los puede llevar a relacionarse con aspectos de ventas, aspectos de escritos, de papeles, de comunicación. O sea, que la persona que tiene Géminis en casa número 6 es la indicada para el marketing de la empresa, para las comunicaciones de la empresa, para las ventas de la empresa o incluso para el manejo de personal. Entonces, tienen lo único que sí tienen que tener es disciplina. No ser díscolos en el trabajo, llegar a tiempo, no estar perdiendo el tiempo hablando con los amigos del trabajo. Ese tipo de cositas las tienen que controlar porque esto es lo que les causa inestabilidad laboral. A nivel de salud, cuidar las vías respiratorias. Cáncer en casa número 6. Las personas que tienen su casa número 6 en Cáncer gustan del trabajo que requiera de su intuición y que por el que conservan algunos temores, ya sea de perderlo o de ascender. La persona que tiene Cáncer en casa número 6 es la que todo el tiempo piensa que la van a echar del trabajo o es la que todo el tiempo piensa que va a quebrar. Tienen que controlar sus temores con respecto a esto, porque los temores, es lo que hace que existan fluctuaciones y altibajos en el trabajo. Que de pronto les llegó a la hora del ascenso y algo pasó y no lograron ascender. Que de pronto querían cambiar de trabajo y llegó y pasó algo y no lograron cambiar de trabajo. Recordemos que Cáncer lo rige la luna. En un principio temen, pero luego cuando ya se encuentran en una actividad específica, ahí sí perseveran y la dominan. También hay otro problema con las personas que tienen Cáncer en casa número 6, que suelen hacer de su trabajo su segundo hogar. Y se pueden a veces obsesionar con el trabajo y a considerarlo algo más que el trabajo. O sea, el trabajo es solamente eso. El lugar a donde yo llevo mi fuerza laboral, mi capacidad de dar, mi esfuerzo, mi inteligencia y lo intercambio pues por dinero. Pero Cáncer en casa número 6 hace de su trabajo su universo. Entonces, yo les recomiendo a las personas que en su carta astral tienen Cáncer en casa número 6 que tengan cuidado con eso, que sepan darle el lugar correcto a las cosas, porque si no pueden descuidar áreas de su vida como por ejemplo la familia. En cuanto a la salud, suelen tener problemas digestivos y en el caso de las mujeres problemas en el pecho. Trabajos ideales para una persona Cáncer en casa número 6, psicología, ser psicólogos,
Por ejemplo, el psicólogo de la empresa, la gente que trabaja en orientación o que trabaja con niños, ser profesor, profesora, director de colegio, es muy de Cáncer en casa número 6. También otro trabajo ideal es el que tenga que ver con alimentos, o sea, o la preparación de los alimentos o la comercialización de los alimentos. Leo en casa número 6. La persona que tiene Leo en casa número 6 a lo largo de su vida sí va a obtener lo que busca en su trabajo. Cargos prestigiosos, ascensos, organizar, dirigir. O sea, los Leo en casa número 6 son los administradores, los directivos de la empresa. El problema es que se dejan llevar mucho y se obsesionan por llegar al poder dentro del trabajo. Y eso es un problema. Para aprender a mandar, primero hay que aprender a obedecer. Y el gran reto de Leo en casa número 6, en su aspecto económico y laboral, es agachar la cabeza. Aceptar que otro es el que manda, que otro es el que tiene el control de la situación y no ellos. Porque Leo en casa número 6 es el poder en el marco laboral. Entonces, les llaman la atención cargos administrativos donde pueden desarrollar su sentido del deber y su capacidad organizativa. Como colaboradores, cuando controlan su ego, son colaboradores fieles, leales, pero con dificultad para acatar disposiciones. Otro signo que tiene problemas con la autoridad. A nivel de salud, la persona que tiene Leo en casa número 6 tiene que hacer mucho ejercicio para evitar problemas circulatorios. Virgo en casa número 6. La persona que tiene Virgo en su casa número 6 tiene una facilidad bastante buena para realizar actividades para las que se requiere mucho cuidado, detalle, precisión y minuciosidad. O sea, los contadores de la empresa, los laboratoristas, los que se encargan del inventario, los bibliotecarios, todo aquello en lo que haya que mirar a detalle las cosas, esto es para Virgo en casa número 6. ¿Qué tienen que cuidar en su trabajo? Eviten la crítica, tanto hacerla como patrocinarla, porque la crítica hace parte de sus relaciones laborales. O quizás puede pasarle a muchas personas que tienen Virgo en casa número 6, que por la importancia de su cargo están sometidos a críticas. El trabajo de Virgo en casa número 6 es de carácter investigativo y que amerita su habilidad intelectual y sus capacidades de ordenar, medir y clasificar. O sea, a Virgo en casa número 6 le pasa lo opuesto que a Géminis. Ya vimos que Géminis es disperso, indisciplinado, pero Virgo es completamente disciplinado y completamente riguroso con lo que hace. La persona que tiene Virgo en casa número 6 a nivel de salud debe cuidarse de problemas en la asimilación de los alimentos. Tienen que aprender a comer a sus horas, porque muchas veces por la obsesión con el trabajo pueden llegar a comer a la hora que no es, romper sus ritmos alimenticios y tener después problemas de salud. Libra en casa número 6. La persona que tiene esta casa número 6 a nivel de trabajo puede irse por dos caminos. O por el camino de la armonía, la belleza, la estética, o por el camino de los asuntos legales y jurídicos. O también un tercer camino, las relaciones sentimentales. ¿Esto cómo es? Una persona que tiene Libra en casa número 6 puede trabajar en un spa, en un salón de belleza, trabajar con productos de cosmética, todo lo que tenga que ver con embellecer el mundo, embellecer a la mujer, o con embellecer el mundo, vendedores de productos de decoración de interiores. Segundo escenario, la persona que trabaja en un juzgado, en un despacho legal, en una notaría, que trabaja en oficinas del gobierno, manejando papeles, documentos y asuntos legales. Ese es otro escenario para Libra en casa número 6. Y un tercer escenario,
consejería de pareja, un psicólogo o psicóloga expertos en matrimonio, manejo de relaciones personales, ese tipo de cosas. Lo que tienen a favor aquellos que tienen Libra en casa número 6 es que cualquiera sea de estas tres opciones para su vida laboral, no le va a demandar grandes esfuerzos, va a tener comodidad en su trabajo. O sea, eso lo trae Libra. Libra es el signo de la comodidad, de la tranquilidad, de la paciencia. Y tal vez el consejo que yo le daría a una persona Libra en casa número 6 es: no se duerma en sus laureles y aprenda a trabajar bajo presión. Tienen que aprender a aceptar la presión en su entorno laboral. Y que no todo puede ser despacio, ni a buen ritmo, ni chévere, sino tienen que meterle fuerza a lo que hacen. Así sean talentosos en lo que hacen, tienen que meterle mucho ímpetu. Y sobre todo también otro consejo que yo le daría a Libra en casa número 6. Si te llega esa oportunidad de cambiar de trabajo, no lo pienses tanto, no dudes tanto. Lánzate y cambia, porque las oportunidades no se pierden, se van para otra parte. Escorpión en casa número 6. Este es un signo, como siempre lo hemos visto, que Escorpio es especial, porque a todo le mete el doble y el triple de fuerza. Entonces, como estamos hablando de la casa laboral, la número 6, si cae en Escorpión en la carta astral de la persona, pues significa que toda su fuerza de voluntad se canaliza hacia el cumplimiento de los deberes. Es la persona que se obsesiona con el cumplimiento del deber, forjando una energía sin par que puede crear competencias y también resentimientos, pero en los que se mantienen firmes durante largo tiempo. O sea, quien tiene Escorpión en casa número 6 es tan comprometido con su trabajo, con sus responsabilidades, que hasta se hace tomar un poco de envidia, de mala onda de sus compañeros de trabajo. Como que es el que no quieren mucho, porque ya lleva las cosas a otro nivel. Actividades, las de Escorpión en casa número 6, que ameriten dedicación y profundidad. Una cosa que le pasa a los que tienen Escorpio en la 6 es que a veces les da sus épocas de cambios bruscos con respecto al trabajo. Sobre todo, y este es uno de los consejos más importantes, si tú en tu carta astral tienes casa número 6 en Escorpión, no mezcles el amor con el trabajo. No mezcles el corazón con el bolsillo, porque muchos buenos trabajos o muchas buenas oportunidades se pudieran perder por involucrar asuntos sentimentales dentro del espacio laboral. Ahora, ¿qué tipo de trabajo puede hacer una persona que tiene Escorpio en casa número 6? Puede trabajar, por ejemplo, en hospitales, ser enfermero, ser camillero, ser médico, cosas en las cuales tenga que estar en contacto con salvar vidas. También trabajos investigativos. Las personas que tienen Escorpio como su casa número 6 les gustan los trabajos raros, trabajos donde tengan que investigar. Suelen ser, por ejemplo, los médicos forenses o la gente que está metida en la investigación forense. También trabajan muy bien en el área de la exploración de petróleo, la exploración de minerales, todo esto. E incluso, aunque no me gustaría tener que decirlo, pero tengo que ser profesional, trabajar con asuntos de lo espiritual. Sagitario en casa número 6. La persona que tiene Sagitario en casa número 6 es una persona que en el trabajo es como de buenas, tiene buena suerte, difícilmente se ve sin trabajo, son de los que se acostumbran a su buena suerte porque no les gusta algo en el trabajo que tienen, renuncian y al ratico ya están trabajando en otro lugar. Y al ratico ya tienen otra oportunidad, otro camino se les ha abierto. Y eso pues muchas veces también hace que se duerman en los laureles porque se acostumbran a su buena suerte. Son optimistas
El Sagitario en casa número 6 es la persona que llega al trabajo y contagia buena energía, prende el ambiente positivo en la oficina, el optimismo. O sea, es una persona agradable de tener en el trabajo. Cuando una persona de Sagitario en casa número 6 tiene algún problema o algún obstáculo o algún fracaso en lo laboral, en realidad no es de los que se sienta a llorar eternamente, al contrario, los fracasos en su trabajo los toma como experiencias y rápidamente recobra el ánimo para retomar y asumir otros compromisos. Los trabajos ideales de una persona que tiene Sagitario en casa número 6: labores relacionadas con el exterior. O sea, el primer consejo que yo le daría a una persona que tiene Sagitario en casa número 6: apréndete 1 o 2 idiomas, porque vas a estar en contacto con gente de muchos países. Segundo consejo, que estudie cosas relacionadas con deportes, con comercio exterior, o las mujeres ser azafatas, o los hombres ser aviadores, ser pilotos, o simplemente, independientemente de lo que hayan escogido para trabajar, muy probablemente o van a tener que trabajar con extranjeros o se van a tener que trasladar al extranjero para trabajar fuera de su país, porque sí o sí van a tener relación con extranjeros en su trabajo. A nivel de salud, cuidar 2 cosas: los excesos alimentarios y los problemas en la cadera y en los glúteos. Capricornio en casa número 7. Bueno, este es el político, el que escala hasta llegar a la cima empezando desde abajo. Y como resultado de su perseverancia, palpan el fruto de los esfuerzos a largo plazo. El primer consejo que yo le daría a un Capricornio en casa número 6 es: todo lo que se propongan a nivel laboral, que sea a mediano y largo plazo, a corto plazo no. Los periodos difíciles que se ven en la vida de los nativos de esta casa se relacionan con su trabajo o salud. Puede ser que pasen por el Capricornio en la 6, es una posición astrológica de la persona que sí pasa sus rachas negativas de trabajo, no conecta muy bien, duran muchos años buscando trabajo, buscando qué hacer, tienen sus rachitas complicadas. Ahora, ¿qué tienen a favor? Que tienen una extraordinaria capacidad de organizar y dirigir. Son individuos estables y fijos en sus trabajos. Y lo único que los puede hacer cambiar de trabajo es la ambición, la búsqueda de tener más. Porque si algo tiene Capricornio en la casa número 6 es que son los más ambiciosos de todo lo que estamos hablando. Son los que quieren llegar de mensajeros a un trabajo, pero están visualizados a ser los gerentes, los jefes. Tienen una tendencia a asumir responsabilidades que les exigen demasiado y que los llevan a alcanzar cargos directivos. O sea, Capricornio en la 6 es la persona que entra a una empresa y empieza a capacitarse y con el tiempo va escalando hasta que llega a la cima. Las labores productivas en las que de alguna manera la tierra o la naturaleza influyan. La persona que, por ejemplo, mire, vamos a hablar de en qué puede trabajar una persona que tiene Capricornio en casa número 6. Puede trabajar en áreas de finanzas, de manejo de dinero, pueden trabajar en la banca, pueden trabajar en inversiones, pueden trabajar en cargos administrativos, en la política pueden trabajar. Con lo cual, el área que más deberían estudiar es la administración. Los que tienen Capricornio en casa número 6 tienen gran confianza en lo que hacen. Pero muchas veces, por estar buscando llegar a la cima, olvidan las cosas más importantes de la vida. Muchas veces olvidan a sus familias, a sus parejas, a sus hijos. Y son esos padres ausentes que sus hijos los ven, pero papá siempre está trabajando, papá siempre está ocupado, papá nunca tiene tiempo para mí. Tienen que tener mucho cuidado con eso. A nivel de salud, cuidarse mucho de problemas con las rodillas y en general con el sistema óseo. Acuario como casa número 6. Las responsabilidades que asumen, las asumen siempre y cuando tengan libertad o independencia.
O sea, son los que llegan a un trabajo y quieren horario especial, entrar a una hora, salir a otra, tener horario flexible, como sentir que están en un trabajo pero que no los controlan del todo. Son de los que negocian eso, que trabajan más, de pronto trabajan más horas para tener un día libre, ese tipo de cosas. Las personas que tienen Acuario como su casa número 6 por eso mismo tienden a ser inestables en los trabajos, pero tienen a favor que son muy creativos. O sea, si yo tuviera una empresa y tuviera que contratar a una persona Acuario en casa número 6, la pondría en departamento creativo, en departamento publicitario, en departamento de diseño de producto, para que sea el que ponga o la que ponga las ideas dentro de la organización. Porque son creativos, son los que se graduaron de diseñadores de ropa, diseñadores de producto, los arquitectos, la gente por fuera de lo común, pero son esos locos creativos que toda empresa necesita. Por eso mismo tienen que tener muy limitado su espacio de trabajo, porque son amigos de alterar lo establecido y de agilizar procesos. Profesiones o en qué puede trabajar una persona Acuario en casa número 6. Ya dije como 2 o 3. Diseño y departamento creativo, pero también pueden trabajar con la computación, la electrónica, los productos de última tecnología, la moda y todo lo que sea sofisticado, novedoso, lo último, como decimos en Colombia, lo último en guarachas. Eso es lo que mueve la economía de quien tiene Acuario en casa número 6. A nivel de salud, diría yo, problemas con las pantorrillas, puede ser tobillos, golpes o venas varices. Finalmente, Piscis como casa número 6. Los trabajos o los oficios de quien tiene Piscis en casa número 6 tienen que ver con prestar algún tipo de ayuda a los demás, aunque no tienen grandes iniciativas. Son las personas que usualmente se ven metidas en los chismes de la oficina. Los chismes, los enredos, las confusiones, los malos entendidos por asuntos de trabajo. Esta es otra casa que yo les digo, mi primer consejo. No cuenten su vida personal en su trabajo. El factor de cooperación es muy importante en Piscis en casa número 6 porque son los que se ponen la camiseta por la oficina. Piscis en casa número 6 es el que hace lo que le pida el jefe. Si necesita algo, si necesita que barran, se esmeran en cuidar de su trabajo, en cuidar de su jefe, de sus compañeros de trabajo. Y el cumplimiento de sus deberes lo toman de verdad de una manera muy profunda. O sea, son cooperadores a un nivel casi que religioso. Son el tipo de empleado que le gusta escuchar a los demás, preocuparse por los problemas de los demás, estar pendiente de los demás. Por eso, una profesión ideal para Piscis en casa número 6 sería la psicología, la medicina, la enfermería o incluso la psiquiatría. La persona que tiene Piscis en casa número 6, digo esto de estas profesiones porque combinan dos cosas: la ayuda a los demás y el estar trabajando en lugares de encierro, como lo son los hospitales o los laboratorios o las clínicas. También pueden trabajar con fundaciones de ayuda al necesitado o trabajar para ayudar a los necesitados. Entonces está muy bien enfocado en eso la casa número 6 en Piscis, pero por encima de todo eso, cuando yo me encuentro una persona que tiene Piscis en casa número 6, yo le digo, no importa a lo que tú te dediques, al final del día tu trabajo es lo de menos. Tu prosperidad depende en un altísimo porcentaje, por encima del 80%, es de tu vida espiritual. La vida espiritual es la que les abre los canales de
abundancia más que a cualquier otro signo. Particularmente casa número 6 en Piscis tiene que tener una vida espiritual para que la vida económica le funcione y hasta le obre con milagros. Con esto terminamos este capítulo de astrología financiera. Nos queda estudiar la casa número 10 para la próxima clase y luego veremos otros aspectos. O sea, esto es un tema largo porque son muchos los aspectos que influyen en la economía de un ser humano, y en una carta astral hay que combinarlos todos para poder dar un diagnóstico final. Vamos a continuar con el tercer signo del zodiaco para estudiarlo como lo hemos venido haciendo en este ciclo de astrología judía, y es Géminis. El nombre hebreo de Géminis es Teomim. La figura que lo representa son los gemelos. Muchos cabalistas asocian en este punto a, por ejemplo, a Caín y Abel o a Moshe y Aarón como esa pareja de gemelos, o por ejemplo en el caso de Jacob y Esaf, los dos gemelos que nacieron al mismo tiempo. Planeta regente Mercurio. El nombre de Mercurio en hebreo es Kohav. El periodo solar de Géminis es del 20 de mayo al 20 de junio. El mes hebreo es Sivan. La tribu de Zebulún y el elemento aire. Es el periodo en que el fruto aún no está maduro para ser recolectado y la tierra aún lo retiene, a la espera de su separación. La naturaleza está terminando el ciclo evolutivo primaveral y se encuentra a punto de iniciar uno nuevo, que es el verano. Esta es la fase de cambio entre una estación y otra, lo cual se simboliza claramente en la doble naturaleza del signo, porque todo es dual en Géminis. Los dos brazos, los dos pulmones y las dos etapas pulmonares, que son aspirar y expirar, los dos brazos que aparecen en el ideograma de Géminis. También nos indica el signo de los ritmos y de los movimientos rápidos, de las relaciones estrechas con el medio ambiente, así como de la vida del espíritu. Los Géminis expresan la dualidad, la ambivalencia, las partes consciente e inconsciente del individuo, lo masculino y lo femenino. Es el signo de las dos caras para todo, pero también de la toma de conciencia de sí mismo por medio de la fusión de los contrarios. Géminis corresponde al periodo de la adolescencia. Mercurio, la plata viva, regente del signo, se asocia a esta fase de la vida. La curiosidad, la percepción intelectual, las primeras experiencias de relaciones sociales, la disponibilidad, el deseo de movimiento continuo y la diversidad de intereses son características típicas de quien nace bajo este signo. O sea, pasamos de lo estático de Tauro a la movilidad, a la rapidez y hasta el sentido del humor con el que Géminis afronta la vida, las dificultades y los obstáculos. Es un ser nervioso, más ligero que una pluma y que vive en el aire. Es un ser rápido, de humor cambiante, amante del movimiento, que nunca puede estarse quieto, que necesita espacios abiertos y que está hecho para el desprendimiento. Es también un ser ágil, flexible, ligero, hábil, adaptable, comediante, que hace de todo un poco. Como Mercurio, su planeta, que tiene de todo lo que el Sol tiene, pero nada tiene mucho, de nada de eso tiene mucho. O sea que Géminis es de los que hace todo, pero al final no hace nada. Sabe de todo un poco, pero en concreto no sabe nada. Es a veces pícaro, malicioso y en consecuencia inestable, ligero. A la vez está en todas partes y en ninguna, presa de la división interna y de los problemas que ésta plantea. El sentido crítico y la vivacidad mental hacen a los Géminis poco respetuosos de las tradiciones y las convenciones sociales. Están deseosos de cambios, los cuales saben afrontar con actitud libre de prejuicios y una pizca de juvenil inconsciencia. La movilidad y los intereses varios por los que se sienten atraídos pueden ser la causa de cierta superficialidad o de cierta incapacidad de especulación profunda
y creativamente provechosa. Es el signo que corresponde a la tercera casa del zodiaco, la de las relaciones con el entorno social más inmediato, con los hermanos y amigos en general. Representa las comunicaciones rápidas y al intercambio de ideas. Son los más amigueros del zodiaco, tienen amigos en todos lados y siempre tienen tema de conversación. El individuo Géminis, de hecho, tiene a menudo un óptimo sentido dialéctico que le permite establecer relaciones fáciles e inmediatas mediante la palabra. El aire es su elemento. Por ello sienten siempre la necesidad de tener espacio para moverse libremente, incluso a nivel físico. Atentos a las modas, sobre todo a las de tipo intelectual, saben ir con los tiempos intentando no quedar nunca diferenciados. Saben siempre expresar su opinión sobre cualquier cosa, aunque a menudo su conocimiento sobre alguna materia sea solo superficial. Los proyectos a largo plazo no están hechos para ellos. Se aburren fácil si tienen que concentrarse en un único objetivo. En consecuencia, se entregan a una pluralidad de intereses y trabajos al mismo tiempo, cuando uno solo no es lo suficientemente variado como para contactar con personas y lugares siempre distintos. Tienen siempre la necesidad de un escenario en el cual puedan interpretar papeles diferentes. Su inteligencia, porque son muy inteligentes, los lleva a ver las múltiples facetas de la realidad, y en los tipos más evolucionados se dan hábiles políticos u óptimos diplomáticos. Las cualidades intelectuales que indudablemente poseen pueden llevar a ciertos Géminis a triunfar fácilmente, aunque no sepan mantener sus éxitos durante largo tiempo. Los nacidos bajo Géminis son pensadores, intelectuales, pero distraídos. Les gusta hablar, leer y saber. Son alegres y poseen un desarrollado sentido del humor. No les gusta que los limiten y aborrecen la ociosidad. Usan mucho la razón y la lógica. Analizan mucho las cosas. Son curiosos y poco pacientes. Captan rápido las cosas, quieren saberlo todo, y aunque todo lo saben, son poco profundos en sus pensamientos y en su análisis. Como dicen por ahí, les pasa que el que mucho abarca, poco aprieta. Son impulsivos y enérgicos. Hablan rápido y son muy nerviosos y precipitados. Constantemente están en movimiento, les cuesta estarse quietos. Son simpáticos y amigables, buenos, cómicos y buenos políticos, ya que hablan con diplomacia. Son bastante accesibles e influyentes, se ganan a la gente con facilidad y son bastante convincentes. Son también poco confiables y muy exagerados. Tienden a la mentira, tienen mucha imaginación y se creen sus propias mentiras. Pueden hacer muchas cosas a la vez y no les gusta dejar nada para mañana. Se adaptan con facilidad a los cambios. Son excelentes acompañantes, buenos para entretener y con tendencia a alegrar y armonizar el ambiente. Se toman las cosas muy a la ligera y son poco preocupones. Por lo mismo, se puede confiar poco en ellos, o sea, no les des grandes responsabilidades a una persona Géminis, porque son distraídos. Además, son poco constantes, poco estables y demasiado volubles. No son muy pacientes o puntuales. Les gustan los cambios y las renovaciones. Resultan criticones y quisquillosos. Y también les cuesta un poco ser ordenados, son poco ordenados. Son excesivamente idealistas. Están dispuestos a discutir durante horas solo por defender su opinión. Son bastante aduladores. Pareciera que tienen un montón de amigos, pero realmente no tienen tantos. Tienen más conocidos que amigos. Los verdaderos amigos que tiene Géminis son muy confiables y muy fieles. Son muy cordiales, les gusta sonreír, les gusta caer bien y caen bien en general. No son muy celosos, les gusta la libertad, tanto la propia como la ajena. Lo más negativo de Géminis pudiera decirse que es que pareciera que tienen una doble personalidad. En ocasiones son de una manera y luego son todo lo contrario. El hombre Géminis es frío y tiene elevadísima capacidad de crítica. Es espontáneo, afectuoso y generoso, pero también puede ser mezquino y avaro.
No le gustan los compromisos, los lazos que lo hagan sentirse atado o las relaciones estrechas. Debido a su personalidad suele ser poco fiel, ya que le agrada sentirse fuera de las normas y realizar cosas que le permiten sentirse en libertad. Son volubles y poco estables en sus relaciones, pues se aburren rápidamente y cambian por algo más moderno o novedoso. La mujer Géminis es alegre, es muy simpática y muy vivaz. Como madre sabe mantenerse joven con sus hijos y divertirse con ellos como una niña. Al igual que el hombre, Géminis, la mujer mantiene siempre un espíritu juvenil hasta la vejez, porque sabe conservar intacto el sentido del humor y la actitud abierta hacia nuevas ideas. Los niños Géminis. Desde pequeños se muestran muy vivaces, alegres y precoces. Les gusta el movimiento y prefieren los juegos al aire libre. En las discusiones con sus compañeritos se tornan testarudos y hacen prevalecer su opinión y sus puntos de vista, a pesar de que todo les demuestre que no tiene la razón. Son muy curiosos y por lo general gozan de una excelente memoria. El juego ideal para los niños Géminis es hacer rompecabezas, construir legos, todo lo que les vuele la imaginación es lo que les encanta. Y con esto terminamos este capítulo de Astrología Judía. Les agradezco a todos aquellos que llegaron hasta el final. Les agradezco, por favor, si no se han suscrito, suscríbanse. Si quieren darle me gusta al video, compartirlo, todo lo bueno que ustedes puedan hacer para que llegue a más personas, les agradezco profundamente. Que Hashem los bendiga con bendiciones del mundo superior y con bendiciones de este mundo en Refuah Shelema, Parnasá, Atzlajá, Briyut, Shalom Bait. Nos estamos escuchando en un próximo capítulo de Astrología Judía y Shalom Shalom para todos.